Hola, ¿qué tal? Mi nombre es André Laverde, soy entrenador de normas IPC para diseño de PCBs y manufactura electrónica. Y en este video quiero compartir contigo todo lo que sé o lo que me falta acerca de eh, el enrutamiento, trazado de las pistas y la separación. Es decir, vamos a hablar del espaciamiento o separación entre pistas y demás elementos en un PCB, o lo que se suele llamar como clearance o spacing. Vamos a hablar, digamos, de la separación entre circuitos de potencia, VCC y tierra, entre señales, un problema que aparece que se llama distorsión de cruce, problemas, digamos, de separación entre tierras en alta frecuencia, buses, radiofrecuencia, alto voltaje o potencia y separación en aspectos de diseño para la fabricación o de FF. Te voy a mostrar eh, circuitos diseñados y también simulaciones. Acompáñame. Antes que nada te invito a que te suscribas a este canal, active las notificaciones y nos ayudes a compartir este video para llegar a mucha más gente y dejarnos comentarios de lo que te pareció o de lo que le faltaría a este video. Comencemos. Primero que todo, con respecto a la separación entre alimentación y señales, pues para lograr una buena separación en el momento de enrutar, esto es relativo a la ubicación o colocación de los circuitos. Es decir, debemos separar los circuitos por frecuencias o separarlos entre la fuente de voltaje, la parte análoga y la digital, con el ánimo de que cuando vayamos a enrutar el PCB, pues no tengamos problemas de ruido o interferencia y podamos enrutar y espaciar convenientemente las pistas de un PCB y los demás elementos. Entonces, en esto nos ayuda la norma IPC 2221 acerca del espaciamiento o distancia entre dos pistas o caminos, sean DC o AC, y porque nos habla, digamos, de un espaciamiento mínimo de referencia. ¿Qué significa esto? Que la norma nos habla que para separar dos pistas, esto depende del voltaje entre las pistas, del recubrimiento y la altura a la que se encuentren. Una forma fácil de identificar esto y entenderlo es usando un aplicativo que podemos bajar de esta página, Saturn. Es un aplicativo sin costo. Cuando lo instalemos, entonces fácilmente podemos entenderlo. Entonces acá lo tengo abierto. eh, digamos que dependiendo del voltaje, 0,15 voltios, de si el PCB está descubierto, B1 a B4, o si es un ensamble, A5 a 6, y depende si tiene un recubrimiento conformado o no, o si son componentes through-hole o de inserción, si recubrimiento o no. Pasa que los componentes de inserción especialmente pueden promover arcos eléctricos por su cercanía, y por eso digamos que tenemos que tener cuidado o más espaciamiento en esas pistas. Volvamos con la presentación. Entonces, con respecto a la distancia, también podemos hablar que para separar los circuitos de la alimentación, lo primero es colocarlos en un lugar estratégico en que podemos hacer el enrutamiento. A continuación, para enrutar las líneas de VCC y tierra, pues estas deben ser colocadas lo más junto posible. ¿Por qué razón? Porque lo que queremos hacer es que haya un máximo acople entre ellas, es decir, que entre las dos pistas hay un efecto capacitivo, que la capacitancia por la cercanía aumente, y con ello el campo eléctrico está más acoplado y no se dispersa. Y que el campo magnético, al tener un efecto inductivo en cada pista, el efecto entre las dos pistas sea menor y el campo magnético disminuya. Vamos a probarlo. Entonces, siempre es importante que esas pistas o planos estén lo más juntos posible para que haya máximo acople. Digamos, ese es un ejemplo de un enrutamiento de VCC y tierra con espaciamiento mínimo. Es un ejemplo, no es el más óptimo. Vamos a ver por qué. Entonces, hagamos una demostración de esto. Vamos a hacer una simulación. Vamos a irnos a esta página y vamos a comprobar si es cierto o no. Entonces aquí, por ejemplo, para pistas paralelas, parejas, o sea, tierra y VCC a una frecuencia de 1 MHz, supongamos que las pistas tienen 6.000 milipulgadas entre ellas, un espesor de 1 onza de cobre y están separadas a 50.000. Entonces, si vemos acá, la resistencia entre ambas es alrededor de 0,16 ohms. La inductancia alrededor de 28 nanohenrios, 2,8 a la 8, o sea, 28 nanos.
Y la capacitancia es de 2.5 a la menos 13 faradios. Si disminuimos la distancia entre ellas, por ejemplo, a 20 mils, observaremos el cambio, ¿no? Entonces ya cambió, la inductancia bajó a 19 nanos y la capacitancia aumentó, ¿cierto? Un poco, ¿no? Entonces aquí lo que podemos comprobar es que sí efectivamente al disminuir el espaciamiento entre BCC y Tierra, pues se logra lo que nosotros queremos, que es eh, aumentar la capacitancia y a su vez disminuir la inductancia. Y con eso acoplamos mejor los campos eléctricos y disminuimos los campos magnéticos, que es lo que queremos en el trazado de pistas de BCC y Tierra, debido al espaciamiento. Pero también, pues, lo que mejor funcionaría es que tuviéramos un plano entero de cobre. Entonces, pregunta para ti. Dime cuál de los dos circuitos tiene un mejor acople campo eléctrico, el circuito uno o el 2 de este PCB de 4 capas. Correcto, el circuito 2. ¿Por qué? Porque las capas 2 y 3, donde está BCC y Tierra, tienen planos sólidos o están más sólidas. Entonces, al tener planos más rellenos, más sólidos, tiene menor inductancia y mejor capacitancia. Por lo tanto, funcionaría mejor. Y se formaría mejor algo que se llama una capacitancia entre planos, que hace que en multicapa y en alta frecuencia el circuito se desempeñe mucho mejor. Vamos a ver más adelante por qué. Y entonces digamos que también el espaciamiento en esa alimentación o en esos planos de BCC Tierra, cuando acercamos los circuitos mejora. Si tenemos más cerca las señales, sobre todo de alta frecuencia de la Tierra, si reducimos espaciamiento, pues funcionan mejor. Y si también tuviéramos más cerca esos planos de BCC y Tierra entre sí, formaríamos una capacitancia más elevada y haría que los campos eléctricos estuvieran más acoplados, que se formara una capacitancia interplano mayor y que se desempeñara mejor, ¿no? El circuito. Entonces, ahora volvamos al espaciamiento solamente de señales para cuando hacemos el enrutamiento. ¿Cómo separar las señales? Pues hay una regla que simplemente dice que el mismo ancho, mismo espaciamiento. Entonces la separación entre el ancho y la pista la define tu mismo ancho entre la pista. Eso para señales que no son tan agresivas. Esto si las señales son de baja velocidad, de baja frecuencia, eh, podríamos decir que más o menos unos 10 MHz o menos, pero conforme el circuito trabaja a más velocidad, es importante separarlo de pronto dos veces 2W, dos veces su ancho, a 3 veces, o si el circuito comienza a ser más problemático o análogo o sensible, a lo mejor 5 veces o 10 veces su ancho. Esto es una regla un poco empírica, vamos a ver por qué. Entonces, digamos, en este circuito, pues los buses a veces se rutearon, si no son rápidos, pero es preferible que uno, y de hecho es algo para mejorar, que circuitos que andan en paralelo se separen más, no solamente un W, sino si se puede más, para que no haya interferencia entre ellos. ¿Por qué razón? Porque resulta que entre las señales hay un efecto que se llama de autoagresión. ¿En qué consiste? Básicamente que como dependiendo de cómo uno enrute o haga el enrutamiento de una pista, ¿sí? Y cómo la separe de las demás, cómo haga su espaciamiento, resulta que la señal en sí, por la forma en que físicamente está distribuida, y ese efecto inductivo y resistivo que ya probamos que existe en una pista, entonces la señal como que se autoagrede. Es decir, al meter en un circuito una pista como la que ruteamos, presentaba ciertos ruidos. ¿Por qué? Porque al colocar ese impulso y al presentarse el efecto resistivo inductivo propio de la pista se deforma. La señal presenta una autoagresión, ¿sí? Se ve un sobrepico, ¿sí? Y se ve ciertas reflexiones, lo cual digamos que ya en alta frecuencia pone en problemas la integridad de señal, ¿sí? Entonces ya por el hecho, digamos, de la configuración física, la pista tiene una inductancia y resistencia, la cual pues tiene un efecto de autoagresión, o sea, la señal por sí misma que viaja por ahí se daña, ¿sí? Se degrada. Y ahora, ¿qué pasa cuando está separada o espaciada de una pista vecina? Pues sucede que recordemos que hay un efecto inductivo en cada pista, y si ambas están juntas,
pues hay un efecto de inductivo de una en la otra, o lo que se llama una agresión mutua. Es decir, por estar juntas, cuando ocurre, digamos, un cambio en el voltaje, se presenta, bueno, en este caso en la inductancia, un cambio en la corriente que pasa, se presenta un efecto de acople o distorsión de la una en la otra, y también por la distancia entre las dos y porque hay un medio entre ellas y hay un voltaje. Entonces digamos que cuando hay un cambio en el voltaje también se presenta una agresión de la una a la otra, y es lo que uno a veces típicamente trata de evitar. Entonces uno, para evitar ese acople entre la una y la otra, lo que hace es que coloca las pistas a 90 grados, ¿cierto? Para evitar, como nos dice la IPC 2221, esa capacitancia de cruce, y esa inductancia de cruce la colocamos en diagonal. Entonces suele pasar que si alguna pista, la primera forma es separarlas una de la otra, ¿sí? Para evitar esa inductancia mutua, ¿cierto? Esa agresión mutua. O la otra es que en la misma capa, ¿no? Y en diferentes capas, pues que no queden en paraleladas para que no haya ese efecto de agresión mutua, ¿no? Entonces a 90 grados. Miremos un poquito más por qué ocurre esta agresión mutua. Eh, Cuando hay un cambio en la corriente con respecto al tiempo que pasa por una pista, pues hay una inductancia mutua. ¿Por qué ocurre esto? Digamos que recordemos de campos eléctricos que las cargas se tienden a atraer, ¿no? Entonces entre dos pistas o dos placas puede haber un campo eléctrico que depende de qué, del voltaje y la distancia, ¿sí? Y cuando hay cambios en el voltaje, pues hay cambios en ese campo eléctrico. Entre más juntas estén, más se acoplan. Pero aquí estamos hablando de un acople entre pistas diferentes que no deberían estar acopladas. Solamente por su distancia ocurre. O también por los campos magnéticos. Cuando pasa por una pista una corriente, hay un efecto de campo magnético por la regla de la mano derecha, ¿cierto? Y esto significa que cuando hay un cambio en la corriente, pues hay una agresión hacia un vecino, ¿cierto? ¿Esta agresión qué significa? Básicamente que como tenemos las pistas juntas, hay un acople M, ¿cierto? Cuando cambia la corriente del agresor en un intervalo de tiempo, entonces se induce en ese cambio de flanco de alto a bajo, como muestra la imagen, se induce, digamos, un cambio de voltaje, un qué, una cierto ruido en esa víctima que está al lado, ¿cierto? Por la cercanía y por ese acople. Entonces, ¿ese acople de qué depende? Ese acople depende, digamos, de la inductancia entre las dos pistas más un coeficiente de acople que es la cercanía, la inductancia, perdón, de una pista en la otra. Y el coeficiente de acople depende, digamos, de la cercanía entre las dos, ¿sí? Ese es compartido. Entonces, eso es lo que se conoce como crosstalk o distorsión de cruce, ¿sí? Y es un efecto capacitivo y un efecto inductivo entre las dos, ¿sí? O sea, depende de la cercanía. Hagamos este ejercicio, te invito a que lo hagas. Entonces, tenemos acá un K coeficiente de acople, ¿sí? Una inductancia mutua, unas inductancias uno y 2, ¿sí? De las dos pistas, y una corriente que pasa delta I en un intervalo de tiempo por un agresor que es de 50 miliamperios, ¿sí? En un intervalo de tiempo relativamente rápido que es de 10 nanosegundos. La inductancia mutua es de 10 nanohenrios. Entonces, basado en eso, calculemos el voltaje que se induce en esta otra pista, ¿sí? Entonces sería la M, ¿sí? En la parte inferior M, en la inductancia mutua, ¿cierto? Por la corriente, el delta de corriente, la corriente que cambia en un intervalo de tiempo, ¿cierto? Eso sería, ¿cuánto nos da? Aquí está bien fácil. Efectivamente, nos dio 50 milivoltios. Es decir, debido a ese cambio en la corriente, en ese intervalo rápido de tiempo, por estar cerca esas dos pistas y por el efecto inductivo o de autoinductancia de cada uno, y que al estar cerca, el efecto de inductancia mutua hace que en la víctima hay una agresora y una víctima. En la víctima se acopla un voltaje de 50 milivoltios, ¿sí? Entonces esto depende de la velocidad también de cambio y la cambia de corriente que cambia en un intervalo de tiempo dado.
Entonces, digamos que por falta de espaciamiento, ¿cierto? Se presentan varios efectos, como es el ruido de switcheo, que es cuando una corriente cambia, ¿cierto? Hay una agresión de una señal en una víctima, ¿sí? Debido a esa inductancia mutua. En este caso aquí tenemos, por ejemplo, una pista que cambia, ¿cierto? Y también se presenta un efecto que se llama ground bounce, o sea, rebote de tierra, y es que efectivamente el retorno o la tierra en ese cambio presenta una distorsión, ¿cierto? Una bajada, digamos, en cuanto a voltaje. Y también hay un colapso de power rail, un colapso de poder. ¿Qué significa esto? Si tuviéramos por aquí un VCC, entonces cuando un dispositivo está tragando, consumiendo corriente de forma abrupta, rápida, y debido al efecto inductivo de esas pistas de alimentación al integrado o al chip, entonces se presenta un bajonazo o bajada, ¿cierto? En el voltaje, ¿cierto? Eso es un colapso porque se está tragando el voltaje, hay un bajonazo de voltaje debido a ese cambio de corriente rápido, y eso a su vez genera un colapso contrario en la Tierra. O sea, de alguna manera los campos electromagnéticos que por una parte cambian repentinamente en VCC, tienen un retorno, y entonces por ahora más la inductancia a la Tierra, pues vemos un rebote o ruido de switcheo, pero en la Tierra específicamente. Y todo eso debido a la separación. Y también se presenta pues que cuando muchos dispositivos switchean al mismo tiempo y están cerca, digamos, de unos vecinos, pues también, o están cerca de una tierra, están lejos de la tierra por ese efecto inductivo, ¿cierto? Pues se presenta este ruido en la tierra que no debería suceder. Entonces digamos que para evitar eso, pues el espaciamiento es importante. Y es decir, que las señales estén siempre muy cerca de su tierra. ¿Para qué? O su GND, para que los campos eléctricos estén acoplados y no se dispersen, y los campos magnéticos estén reducidos, ¿cierto? Eh, entonces es importante la separación pequeña, mínima, entre una pista de alimentación y también entre una señal y su tierra, ¿sí? Otro aspecto importante es la separación entre zonas de cobre. Entonces aquí tenemos una zona de cobre que se dice que está muerta, no está conectada a nada, ¿sí? Tenemos aquí un espacio, una zona de cobre muerta en el 2, una zona de cobre aterrizada de un lado, una zona de cobre aterrizada en dos puntos en el caso 4, y una zona de cobre con muchas vías aterrizada a la capa de abajo en el caso 5. Te pregunto, ¿cuál será eh, el caso, la imagen que tendrá el menor efecto de acople o de ruido por esa zona de cobre? ¿O cuál será la mejor forma de diseñar eh, y de colocar esa separación entre pistas? ¿Sí? O de colocar esa tierra. Entonces, pues resulta que una zona de cobre que está suelta, que no es aterrizada a nada, pues no se debería colocar, ¿sí? Si la aterrizamos a un solo punto, se convierte en una antena. Si la aterrizamos a dos puntos, a lo mejor mejora la cosa, pero resulta que solo mejora efectivamente la cosa, expertos lo han simulado, cuando las vías están aterrizadas, de hecho, a una frecuencia determinada, ¿no? A una distancia, perdón, determinada. Entonces, aquí es cuando se gana muy poca mejora. Entonces, el mejor caso, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el caso en que tenemos eh, menos ruido, que tenemos mejor es aislamiento entre circuitos? ¿Qué dices? Pues mejor sería el caso uno, porque debido a simulaciones y a mediciones del circuito, es mejor separar los circuitos lo más que se pueda, ¿sí? El hecho de colocar zonas de cobre entre ellos no mejora mucho, antes empeora el comportamiento del circuito, expertos lo han demostrado. Podría haber ruido inducido, ¿sí? Perdón, ruido inducido de una pista en esta zona de cobre cuando no está efectivamente bien diseñada. Entonces aquí esta pista podría resonar y en realidad generar más ruido en las demás, solamente si podemos aterrizarla convenientemente, pero si no podemos, lo mejor es la separación, ¿sí? Entonces hay que quitar esos mitos de que una zona de cobre nos ayuda, no nos ayuda, nos puede generar más problemas,
Si no la hacemos convenientemente, entonces lo mejor es la separación para evitar ruidos, sobre todo con zonas de cobre. Ahora, resulta que con respecto al espaciamiento entre una pista y su tierra, pues entre más junto, más cerca esté la pista de su señal, mejor. ¿Por qué razón? Porque resulta que debajo de la pista, dependiendo de la frecuencia, hay una distribución de potencia, ¿sí? Hay una distribución de los campos electromagnéticos, ¿sí? Entonces, entre más junto esté en alta frecuencia, a medida que sube la frecuencia, más esa separación ocurre en las cercanías de la pista, siempre y cuando esté junta, ¿cierto? Más o menos entre 2 y 3 veces el ancho de la pista máximo. Pero si ese plano está muy lejos, resulta que entonces la señal, perdón, los campos se distribuyen, ¿sí? Entonces casi que se alejan del centro, que es lo que no queremos. Y cuando se alejan, pues ahí es cuando eh, van a contaminarse con otros circuitos. Es decir, si yo tengo otra pista por acá en esta parte, eh, lo que quiero es que la pista esté más acoplada con su tierra y cuando no sucede, entonces los campos se solapan y hay ruidos, ¿sí? Que es lo que no queremos. Queremos que los campos estén separados si tenemos una buena tierra, ¿sí? Y esto, a medida que sube la frecuencia, está demostrado que pasa, ¿sí? Entonces, por eso es importante no tener ranuras en los planos, porque las ranuras hacen que los campos se dispersen. Entonces, los campos se vayan a otro lugar, ¿sí? Aquí, se van por acá. Y yo lo que quiero es que no haya ranuras, que no haya particiones en el campo para que los campos estén lo más juntos posible, ¿no? Entonces aquí el campo como en una ranura se está yendo por este lado, lo cual no es nada conveniente. Entonces es importante que no haya ese tipo de espaciamientos o separaciones con la tierra, sino que la tierra y la alimentación estén lo más juntas posible para que los campos estén más acoplados y evitar esa diafonía o distorsión de cruce. Ahora, ¿qué pasa en alta frecuencia? En alta frecuencia, la distancia o la separación de una pista de señal con respecto a su tierra, estamos hablando depende del circuito, alrededor de 50, 100, 200 MHz hacia arriba. eh, la línea debe diseñarse dependiendo de su característica, de su perfil, como una línea de transmisión. Entonces, la línea de transmisión más básica, dependiendo del perfil de la señal, dependiendo de las características eléctricas del largo eléctrico y determinados aspectos, es microstrip, o sea, una señal sobre su tierra, ¿cierto? Entonces, para que esté esa microstrip a 50 ohmios como línea de transmisión, pues es muy importante la separación entre su plano, ¿sí? Entonces, para eso es importante hacer cálculos. Ahora si cambiamos a una guía de onda coplanar, que es similar a la microstrip, también es fundamental la separación entre la señal y su tierra que está en la capa de arriba. Entonces es fundamental ese espaciamiento o separación. Lo mismo en un par diferencial, cuando tenemos líneas de transmisión y líneas de alta frecuencia que deben ser ruteadas en paralelo, por ejemplo líneas de USB, de USB o de HDMI, ¿sí? O de alta frecuencia, entonces en realidad esas líneas sí trabajan juntas en par diferencial, es decir, que una es complementaria a la otra, ¿sí? Y que son más inmunes al ruido. Entonces la separación o la distancia entre ellas pues es fundamental, ¿sí? Entonces parte de la ecuación de cálculo de esa impedancia es fundamental ese spacing o separación entre las dos, porque los campos electromagnéticos pues están más, casi que ese comportamiento y ese desplazamiento de los campos electromagnéticos ocurre más entre las dos pistas, ¿sí? Que entre la Tierra, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo separar los buses? Pues digamos que uno pudiera rutearlos juntos, pero depende, sí, depende mucho de los tiempos de subida y de bajada y del muestreo que tengan las señales, ¿sí? Para evitar el ruido, para que ese ruido sea transparente, del largo eléctrico, ¿sí? De cómo se comporta el ruido, de en qué momento switchea y de ese ruido de switcheo y de ground mounts. En donde no pudiera, sería mejor separar los circuitos, a menos que uno tenga, como ya lo vimos, una tierra muy muy cerca a los circuitos y sólida, como lo estamos mostrando, de tal manera que estuviera bien acoplado, ¿cierto? Cada pista con su tierra y entonces, eh, como ya lo explicamos,
al estar tan cerca la pista de su tierra, esos campos electromagnéticos están muy cerca y muy distribuidos, muy cerca de esa misma pista por debajo de ella, y entonces no van a interferir o van a, o van a acoplarse con otras, porque cada circuito pues tiene su campo eléctrico y no habría ruido de uno al otro. Y en radiofrecuencia pues es importante también la separación, porque cuando tenemos en un PCB antenas o circuitos de alta frecuencia, pues es importante el espaciamiento, que cualquier pista esté separada de ese circuito, todo lo que más se pueda. 10 veces su ancho, 20 o mucho más si se puede, ¿no? Para evitar que esos campos electromagnéticos de alta frecuencia pues se metan dentro de esas pistas de baja velocidad. Y también es importante los planos, ¿no? Porque no podemos tener un plano de tierra diferente, ¿sí? Y en multicapa pues hay que evitar esa resonancia entre planos, entonces muchas veces toca solamente dejar un plano y los demás planos retirarlos para que no haya resonancia en esos planos y se nos afecte pues el circuito en sí de bajo de alta frecuencia. Lo mismo que pistas no podrían pasar por debajo de una antena porque sería una locura, ¿no? Y en alto voltaje, pues también pasa que cuando tenemos pistas de muy alta potencia o muy alto voltaje, no es suficiente con que las pistas estén o los circuitos estén separados, sino que también hay que espaciarlos físicamente. Físicamente hay que hacer una ranura o abertura en el PCB, algo que se conoce como creepage, y eso permite que los campos eléctricos ya no tengan un medio en común y ya no se puedan acoplar, por tanto se aumenta mucho más la separación. Esto lo hablan muchas normas IEC o IS o NOM, ¿sí? Mexicanas, sobre todo para seguridad y seguridad eléctrica y también para seguridad pues en equipo biomédico, como dependiendo digamos de el grado de polución o de contaminación del voltaje y del tipo de producto y de separación que queramos lograr, entonces separamos los circuitos. Ahora también por aspectos de fabricación, los software nos ayudan, porque en Design for Fabrication, pues es importante que haya separación de pista a pista para que el fabricante no nos vaya a cobrar más, ¿sí? Para que la fabricación sea la convencional o estándar, ¿sí? Y entonces es importante saber, digamos, el ancho de pista que el fabricante nos especifica. Con eso no vamos a pagar más si no es necesario, para evitar también cortos o entrapamientos de ácido entre pistas, ¿sí? O también de pistas a vías que suelen a veces haber problemas, también hay que separarlos. eh, de una pista a un pad también para evitar problemas de cortos. De una pista a una zona de cobre también para evitar entrapamientos de cobre y pues evitar arcos, y también de una pista a una ranura. Entonces muchos software nos ayudan digamos a hacer esa separación o espaciamiento para evitar problemas de fabricación, para que nuestra fabricación sea lo más convencional posible, lo más estándar, y no tengamos que pagar más si no hay necesidad. Entonces, sumado a todo lo que ya hemos hablado de la separación entre alimentación, tierra y alta frecuencia, depende de la manufactura, porque no tendría sentido, digamos, separar un circuito dos pistas muy poco, si nos van a cobrar más y las podemos separar más. Recordemos que la separación que vimos son de referencia. Lo mismo que la separación entre planos, entre alivios térmicos, ¿sí? Y entre zonas de cobre. Entonces digamos que esto de la separación o espaciamiento de circuitos es muy importante para que el circuito funcione como se deba y no tengamos problemas de interferencia o ruido o distorsión de cruce de un circuito a otro, ¿sí? Para mejorar tanto disminuir la agresión que pueden sufrir las pistas, la autoagresión, como la agresión de la una a la otra. Entonces te invito a que te certifiques como diseñador de PCB certificado o CID en normas IPC. Te invito a que tomen nuestros cursos de DFM o de diseño de PCB basado en normas IPC. Adiós.